Entrar al Sí, componente. muy bien. Sí. A ver, bueno, sí, bueno. Ay, que esto no se oye. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, Bueno, sí. buenos días. Vamos a empezar la sesión de física médica. La primera conferencia la va a dar el doctor Héctor Morales con el título Image Analysis through a Diffusion Computational Model for Tumor Microenvironment. Muchas gracias, Olga. Buenos días a todos. Gracias. Me voy un poquito rápido, andamos cortos de tiempo. Ahí está. Entonces, la plática básicamente la dividí en tres pedazos. El primero es la introducción al sistema biológico, el problema, digamos, que se nos presenta. La segunda parte es justamente la parte de modelación, tanto física como matemática, de un proceso de difusión, así como dice el título, es difusión en principio en tejido biológico. Y al final, pues platicaré algo de las conclusiones y trabajo futuro que queda pendiente en este trabajo. Las palabras clave, me gusta incluir esto porque pues eso nos ubica a todos, a lo mejor nadie reconoce o todos reconocen las palabras, entonces es, digamos, de común para todos, ¿no? Este trabajo se hizo en el laboratorio en el INCAN, bueno, el Instituto de Física tiene un laboratorio justamente en el INCAN y ahí se tomaron los datos, ¿no? Junto con un estudiante que tengo de doctorado. Bueno, ya sabemos en general, para, digamos, implementar un modelo matemático, lo que necesitamos es entender el problema biológico con cierta finura, ¿no? Y en este caso vamos a tratar sobre tumores sólidos, pero digamos está en el contexto de cáncer. Cáncer, sabemos, es una familia de enfermedades multiescala que involucra crecimiento regular de células. Este problema, y me gusta esta gráfica porque muestra, digamos, las distintas escalas en las que se puede estudiar, digamos, esta enfermedad. El caso de los tumores sólidos, estamos hablando de estructuras que son celulares, digamos, del orden de centímetros, y hay antecedentes, desde luego, de estudios de digamos, de la difusión o transporte de fármacos dentro de tumores. Por ejemplo, ha habido estudios desde hace bastante tiempo, varias décadas, de transporte y difusión per se dentro de los tumores. También ha habido respecto al asunto del flujo, en particular sangre dentro de los tumores o alrededor de los tumores, también desde hace algunas décadas. Y también hay una parte que se fomenta mucho, sobre todo entre los matemáticos aplicados, que es el asunto del crecimiento de los tumores, ¿no? Todo esto, pues dentro de, les digo, del contexto de las escalas, es importante señalar dónde uno se va a colocar, ¿no? Entonces, no es a nivel ni microscópico ni tampoco macroscópico en respecto a esto. En el laboratorio lo que se hace básicamente es diseñar los transportadores de los radiofármacos o de los fármacos en general que van a parar a los sitios de acción y en principio se llaman en general este sistema radioquímico, se llaman liposomas, se pueden incrustar, digamos, sustancias o fármacos que son letales para las células, pero se pueden incrustar dentro del núcleo de los liposomas y además se le pueden añadir pegándole algún tipo de molécula que, digamos, es la que nos va a dar la señal y con la que vamos a observar, digamos, el desempeño de este tipo de sistemas dentro del sistema biológico. Ahora, ¿cuál es el principal problema? Lo que sí se sabe, está bien documentado, es que, por ejemplo, la ingesta de anticuerpos radiomarcados en tumores es de menos del 0.01% una vez que se inyecta, eso es por gramo de tumor, ¿no? Entonces, este es básicamente el principal reto, es decir, no es tan fácil pensar que solo por la ingesta del radiofármaco va a parar al sitio de acción y actúa, ¿no? Resulta que la dosis es bastante baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos al respecto de este modelo? Básicamente, lo que estamos pensando es en los procesos físicos que impiden que precisamente la ingesta del radiofármaco, digamos, empieza con el 100%, termine en esta cantidad. Seguramente, esa es nuestra hipótesis. Hay varias barreras físicas que tiene que surcar en el sistema de distribución, en este caso el sanguíneo dentro del cuerpo, el radiofármaco, antes de ir a parar al sitio de acción. Y de hecho,
aunque pare en el sitio de acción, no es garantía de que actúe como uno está pensando. Entonces, básicamente, nuestra racionalidad se centra en pensar que las barreras que pudiera impedir la entrega del fármaco en el sitio de acción, pues digamos las podemos captar en un modelo físico. Por ejemplo, de los hechos dentro del tumor sólido, lo que tenemos son, por ejemplo, la presión intersticial. Esto se ha medido en laboratorio. Esto es de un profesor de Rakesh Jain en Harvard. Estos son datos que él ha tomado a lo largo de algunas décadas al respecto de la presión intersticial en la caída, digamos, este es respecto a la profundidad del tumor. Conforme uno se aproxima al centro del tumor, básicamente se incrementa la presión intersticial, es algo que se espera. Por otro lado, la vasculatura que irriga al tumor tiene defectos de forma normal. Podríamos pensar que todo lo que alimenta a cualquier tejido sano es propiamente bien alimentado, pero en el caso del tumor tiene problemas, por ejemplo, de hipoxia, baja oxigenación, tiene oclusiones en el caso de los vasos vasculares, etcétera, ¿no? Entonces, estas son per se barreras importantes a considerar. Sin embargo, la vasculatura, digamos, eso es algo interesante, varía mucho. Esto es entre comillas, un tumor prototipo. La composición del tumor prototipo, la mayor parte está compuesto de células, no necesariamente cancerosas. Una buena parte, el 35% aquí dice, es intersticio, es decir, es un líquido o un fluido viscoso o un medio elástico fluido, como queramos verlo, pero este es un sostén en donde están metidas las células. Y solo del 5 al 10%, según recuerdo, es solo la vasculatura del tumor. Ahora, esto tampoco es nada homogéneo, es decir, la vasculatura en general se distribuye en la periferia del tumor. Es decir, modelos que consideren que está bien vasculado, se refiere a que está por encima, por la parte superior, digamos, por la capa exterior del tumor está vasculado, pero casi nunca está vasculado hacia adentro, ¿no? Entonces, esa es otra dificultad y, por lo tanto, la vasculatura, aunque es importante, es como llega, digamos, el radiofármaco, los nutrientes y cómo se desechan, de todas formas, no es la parte más importante en nuestro caso para el modelo, ¿no? De hecho, de lo que les decía al principio, muchos de los modelos están basados en la idea de que lo más importante es la vasculatura porque por ahí llegan, digamos, los nutrientes y también los fármacos que pudieran atacar al tumor, ¿no? Ok, entonces, de hecho no he dicho, pero en el caso del tumor sólido, en realidad lo estamos considerando como un órgano, un tipo órgano heterogéneo y de estructura compleja. Básicamente está compuesto, les decía, de células cancerosas y células que le dan sostén, todas metidas dentro de una matriz extracelular que es nutrida por una red de vasos de vasos sanguíneos, ¿no? Cada uno de estos componentes puede variar de localización, digamos, de localización de un lado a otro, ¿no? Dentro del mismo tumor. Podemos distinguir, digamos, en este caso, estructura. Por ejemplo, tenemos la parte de las inhomogeneidades dentro de la misma composición celular, pero también la irregularidad de los vasos sanguíneos, ¿no? También la funcionalidad, desde luego, pues hace que, aunque sea considerado una especie de órgano, pues no, digamos, no es realmente un órgano, no funciona de forma como funciona cualquier otro órgano en el cuerpo. Estos son datos de laboratorio, ya tiene un rato estos datos, pero esta es película radiocrómica, que lo que se hizo fue, digamos, inyectar directamente sobre el tumor el radiofármaco y su distribución del mismo radiofármaco se desveló a partir de hacer cortes en el tumor y colocar película radiocrómica. Esta es una muestra y esta es una segmentación, aunque esto ya es el cálculo de la dosis. Entonces, si uno recorre, por ejemplo, creo que en el eje X, sobre esta línea, la composición del tumor, perdón, la composición, no, más bien la concentración del radiofármaco, pues tiene este tipo de perfiles, ¿no? Bastante irregular. Entonces, la concentración, digamos, del radiofármaco, esto es, digamos, a tiempo, es fijo esto, ¿no? Esto ya no se va a mover. Entonces, uno puede hallar, digamos, como una especie de fotografía a un cierto tiempo, que fue cuando se extirpó el tumor, pues cómo es el perfil, digamos, de distribución, ¿no? Y es bastante complejo, o sea, no hay realmente un patrón, ¿no? Ahora,
Aquí lo que vamos a considerar, porque también eso es algo importante, nosotros no vamos a considerar, por ejemplo, crecimiento tumoral en el modelo. Nosotros nos vamos a concentrar en una pequeña parte, digamos, de un tumor de cierto tamaño. Digamos, pensemos del máximo que se podría permitir que se crezca el tumor. Vamos a considerar solo tiempos de observación de menos de minutos, ¿no? O minutos, a lo más, ¿no? Es decir, la difusión o el transporte va a ser del orden de minutos, quizás horas, pero no más allá de eso, pero no semanas en las que pudiera crecer completamente el tumor hasta un cierto tamaño considerable, ¿no? Ok. Entonces, el modelo matemático básicamente lo que va a hacer es describir la concentración del radiofármaco en un cierto volumen a un cierto tiempo T de observación. Entonces, básicamente lo que tenemos es un sistema difusivo. Aquí, digamos, esto es para que cuadren las unidades, el volumen digamos, de distribución del radiofármaco va a estar incluido en un cierto volumen determinado por el volumen del tumor. La concentración va a variar respecto al tiempo y respecto a la posición, pero tiene, digamos, otras características clave. En este caso son parámetros que describen la misma estructura interna del tumor, ¿no? Y ahorita voy a explicar cómo es que le vamos a hacer. Ok, los tumores más o menos son de este volumen o menos, ¿no? Ok, entonces básicamente lo que usamos es una ecuación de difusión, una ley de conservación, en donde lo que vamos a considerar como P es precisamente la densidad de probabilidad de las partículas que son inyectadas. Ahorita les explico por qué inyectadas, no necesariamente es en otro sitio, sino va a ser directamente en el tumor. Pero bueno, entonces vamos a usar una ley de conservación. Esto es clásico, esto de hecho en la literatura matemática se conoce como la ley de conservación, pero es básicamente una ecuación de Fokker-Planck, es decir, es una ecuación de calor o de difusión modificada con los parámetros precisamente mu y d que caracterizan al medio, justamente, ¿no? F puede ser un campo externo, pero aquí, digamos, está contenido mucha de la información que uno puede adicionar o quitar dependiendo del tipo de problema que tenga. Ok, entonces decía la probabilidad condicional esta, porque es condicional respecto a una condición inicial, está relacionada con el número de partículas, precisamente por lo del volumen, por la concentración. Entonces, esta P es proporcional a este volumen por la concentración, ¿no? Y sabemos, bueno, pues esto viene de un proceso de Markov, ¿no? En el caso general sería una ecuación maestra que me habla de las transiciones de probabilidad, pero aquí va a ser intercambiable la idea de probabilidad con concentración. De hecho, así apareció la ecuación al principio en la física matemática, ¿no? Hace más de 100 años. Lo que sí es que un enfoque más básico sería, digamos, usar las leyes de Newton en vez de esta descripción en el caso de densidades de probabilidad cómo evolucionan en el tiempo. Entonces vamos a usar, digamos, lo que sería la segunda ley de Newton. En este caso va a terminar siendo una ecuación de tipo Langevin, es una ecuación estocástica, en el sentido de que lo que voy a describir aquí es básicamente masa por aceleración y las fuerzas involucradas, ¿no? Entonces aquí lo que me permite hacer es saber, por ejemplo, la velocidad de las partículas, en este caso el fármaco. Estoy pensando también que no está ligado con algún tipo de potencial con respecto al medio y la velocidad del fluido en donde está metida. Entonces, esta diferencia es importante considerarla. F pueden ser fuerzas externas, digamos, puede ser, si son nanopartículas magnéticas, entonces aquí tendríamos que considerar, por ejemplo, el campo magnético y esta parte, pues, corresponde precisamente a la parte aleatoria que tiene que ver con el movimiento browniano, dado el tamaño de las partículas, cómo las estamos modelando, ¿no? También estamos trabajando en el régimen sobreamortiguado, que eso ocurre muy comúnmente en este tipo de sistemas, en donde el número de Reynolds es bastante bajo, ¿no? Les decía la velocidad del fluido, el fluido que empuja las partículas puede ser precisamente la presión sanguínea la que provoca esta aparición de este flujo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, D termina siendo el coeficiente de difusión. Estamos pensando, repito, que las partículas no interaccionan entre ellas, entonces se presta muy bien a pensar que son partículas brownianas. Si quisiéramos pensar que las partículas interaccionan con ellas, aquí tendríamos que adicionar términos de interacción entre ellas, ¿no? Esta sería indizada, digamos, la partícula 1, la partícula 2, etcétera. Cada una tendría sus ecuaciones, entonces sería un sistema aún más complejo, pero en realidad lo que voy a hacer es describir a la multitud de todas las partículas, cada una por una ecuación de este estilo, ¿no? Que es la de Langevin, ¿no? Donde R representa el ruido térmico, eso sí opera el sistema a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, bueno, se trata de una
suspensión coloidal. Si pensamos que es digamos, un trazador, ¿cómo se llama? Pasivo, es decir, se deja llevar por el flujo. En ese sentido, digamos, vamos a usar la versión oileriana de la descripción de los fluidos dentro del mismo tumor. También existe la posibilidad de pensar en el caso de la velocidad dentro del tumor, que se pueda considerar, digamos, teoría al respecto, que se ha trabajado durante también bastantes, por al menos dos siglos. La idea de la escala, digamos, de Darcy, en donde voy a describir un medio poroso, en donde considero, por ejemplo, que la aceleración está dada por, digamos, un gradiente de presión, otros parámetros físicos, aquí será la densidad del medio, el amortiguamiento, ¿no? Entonces, nuevamente, bajo la consideración de discriminar el término de aceleración, porque estamos en un régimen sobreamortiguado, llegamos a lo que se conoce como la ley de Darcy, y pues esto lo que representa es un flujo de Stokes, o un flujo de estos que no dependen del tiempo, ¿no? Pero esencialmente esta velocidad la voy a modelar precisamente como este gradiente de presión. Y eso ya lo mencioné antes, al respecto de la presión, y justamente la presión es la que me va a dictar, digamos, el flujo del medio, en este caso el fluido donde esté metido el tumor, o lo que esté penetrando en el tumor como fluido. Entonces, nuevamente, esta es la descripción de la velocidad, donde se consideran fuerzas sistemáticas, fuerzas aleatorias, y esto, digamos, promediado en el tiempo, va a parar justamente a la ecuación diferencial parcial que les mostré al principio, en donde lo que es interesante de esta ecuación son precisamente los parámetros, ¿no? Entonces, es lo que me interesa a mí en el fondo recobre. Sí. Ok, esta es la evidencia, esto es lo que sí se tiene de laboratorio. Esto fue de una tesis de maestría en la UAM. Se inyectó directamente dentro, bueno, aproximadamente en el centro del tumor, el radiofármaco, y esto es a una hora, no, a la primera hora, la segunda hora y la tercera hora. Estos son los datos que tenemos. Entonces, esto es lo que primero quisiéramos que nuestro modelo pudiera reproducir, que es básicamente lo que, digamos, ya la solución del sistema de lo que acabo de mostrar acá, implementado. Justamente es capaz de reproducirnos estructuras muy parecidas a lo que observamos en los datos, ¿no? Este que yo le llamé el potencial osmótico, justamente es es el inverso de la viscosidad dentro del medio. Si se fijan, tiene cierta aleatoriedad. Este es el flujo, y eso es lo que permite que, digamos, con condición inicial yo dejo avanzar el tiempo. Eso no lo vamos a poder ver en el video porque no está el video cargado, por problemas de la computadora. Entonces, esto sería a cierto tiempo. Este es otro ejemplo cuando yo cambio, digamos, esta composición, que esta es la parte más importante de contribución, yo diría, del medio aleatorio dentro del tumor. Lo del flujo, les digo, hay modelos. Aquí lo que estoy observando es, tengo un capilar arriba y empuja hacia abajo el fármaco. Entonces, aquí se ve el campo de velocidades, de Stokes, y está, digamos, superpuesto a este otro campo de potencial, por así decirle, ¿no? Que es lo que me permite tener estas distorsiones de la condición inicial, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde estaba el video, era el ejemplo. El problema inverso, básicamente, lo que nosotros quisiéramos, es la apuesta, es tener los datos y tener ciertos descriptores, por ejemplo, a ciertos tiempos, ¿no? Y también de la simulación computacional, desde luego, eso es más fácil, pues eso lo podemos calcular directamente, y la idea es medir esta discrepancia, ¿no? Entonces, poder estimar algún tipo de parámetro de interés, por ejemplo, la caída de presión, a través de este tipo de descriptores. Así enseguida voy a mostrar, por ejemplo, pues pueden ser la misma varianza que nos mide el nivel de contraste. Esto es medido a una sola realización, es decir, un experimento corrido en el tiempo. Por ejemplo, esta imagen llegó a un tiempo final, pero yo le puedo calcular, justamente, por ejemplo, la varianza, por ejemplo, la correlación, en este caso la linealidad que existe en el medio, la energía, la homogeneidad, y por ejemplo la entropía. Aquí sí le variamos varios niveles digamos, varios modelos de caída de presión. Entonces, pues aquí se nota quizás las diferencias, no al principio, quizás en el tiempo, pero después sí, ¿no? Entonces corrimos varias veces el experimento. Bueno, el grupo de trabajo, pues sí es multidisciplinario, y pues bueno, estamos trabajando precisamente en esta parte de la textura, tratando de analizar, les decía, lo de los descriptores, y lo que nos falta
realmente aquí son una buena cantidad de datos para poder tener una estadística correcta de los descriptores y entonces sí poder ajustar el modelo vía la discrepancia, ¿no? Es esencialmente lo que les quería mostrar, ¿no? Gracias. ¿Preguntas o comentarios? A ver, María Esther. Gracias. Estas últimas, las primeras imágenes eran de película de tinte radiocrómico. Estas últimas, esas de los datos, ¿con qué técnicas se obtuvieron? Esto es PET, son cortes a ciertos tiempos, ¿no? Pero justamente esto fue el trabajo del estudiante, lo que tenía que hacer es a partir de ahí determinar dosis, ¿no? Cómo se distribuía la dosis a partir de la inyección directamente dentro del cuerpo. Pues eso fue el trabajo. Justamente. Con un modelo animal. Con un modelo animal, perdón, también 100 de crecimiento, con un costado, ¿no? Los detalles ya no me acuerdo, pero sí fue en un modelo animal, en el laboratorio. Eso fue lo que tuvimos. Gracias. De hecho, mi pregunta va en esta misma figura, o sea, entonces, las partículas estas que inyectaron, las inyectaron directamente en el tumor, y lo que están analizando y lo que están ustedes simulando es la difusión de esas partículas. Aquí lo que vemos es esa distribución en el tiempo. Digamos, son distintos cortes. Es un otro problema, digamos que no está correctamente ubicado el tumor, ese es otro problema que tenemos, pero son distintos tiempos en los que se ve esta distribución, cómo va avanzando. Sí, pero eso es la difusión, ¿no? Que de la que hablas. Y lo que no me queda claro de dentro de las ecuaciones, o sea, ¿cuáles son las fuerzas que ustedes toman en cuenta para esa difusión? Porque el modelo, ¿no? O sea, que están utilizando habla de ciertas fuerzas externas. Sí, pero básicamente tiene que ver con la caída de presión y con este parámetro que es la fricción, ¿sí? Entonces, la fricción es lo que estaban viendo. ¿Tú sabes si la Pues, ponente justamente siguiente este campo es de por fricciones que nosotros introducimos. Laura Sí se Estela. requiere modelar correctamente, porque no es obvio que tenga que ser, digamos, de una manera o de otra. Es decir, ¿Es por Zoom? Es por Zoom. ¿Qué significa por cierto? No lo dije tampoco. Entre más amarillo, más colágeno. Entre menos amarillo, menos colágeno, que es lo que me da la fricción, justamente. Y aparte, pues está el campo de velocidad del flujo, ¿no? Sí, pero esos son los parámetros de la parcial, de la ecuación diferencial parcial, justamente. Sí. Bueno, agradecemos al doctor Héctor Morales su participación. Gracias. Sí, gracias, doctor. La siguiente plática es por Zoom. Y a ver si está Laura Estela conectada. El título es Índice Gamma, uso del índice Gamma en la evaluación de distribuciones de dosis clínicas con campos pequeños de radiocirugía con técnica Rapid Arc. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok. ¿Ven bien mi presentación? Sí, sí se ve bien. Ok, voy a empezar. Bueno, como ya lo mencionaron, el título de esta presentación es Uso del índice gamma en la evaluación de distribuciones de dosis clínicas con campos pequeños de radiocirugía con técnica Rapid. Pues mis asesores son José Alfredo Herrera González y Rodríguez Miguel Ponce, que son adscritos al Instituto Nacional de Cancerología. Por otro lado, mi nombre es Laura Estela Hernández Morales y mi directora de tesis es Eleni Mitsura y somos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, primero quiero comentarles para qué sirve comparar dos distribuciones de dosis. Existen múltiples usos al hacer esto. Entre ellos podemos encontrar, primero, evaluar la reproducibilidad de un plan de tratamiento, también la comparación de distribuciones de dosis utilizadas en los procedimientos de comisionamiento de aceleradores lineales,
También lo podemos emplear en la comparación de múltiples planes de tratamiento, pero pues en ese trabajo únicamente nos centramos en el primer punto, que es evaluar la reproducibilidad de un plan de tratamiento. Por otro lado, existen muchos factores que se deben estudiar para realizar la comparación de dos distribuciones de dosis en el caso de una verificación de tratamiento. Entre estos podemos mencionar el método de medición que empleamos, el tipo de detectores que utilizamos al realizar la verificación, las métricas y las herramientas empleadas en la evaluación y también el criterio para la interpretación de los resultados que obtenemos. Y pues en ese trabajo únicamente también nos centramos en las métricas y las herramientas que empleamos para esta evaluación, como es el índice gamma. Bueno, el índice gamma tiene una definición matemática que es la de la izquierda, pero básicamente lo que nos dice es que las dos distribuciones, las que queremos comparar, a una le llamamos distribución de referencia y otra es distribución evaluada. Entonces, lo que geométricamente pasa es que por cada punto de la distribución de referencia, creamos un elipsoide que nombramos elipsoide de aceptación, tal que si existe algún punto de la distribución evaluada que entre dentro de este elipsoide de aceptación, decimos que este punto pasa el criterio del índice gamma, de tal forma que al final podamos hacer una estadística de todos los puntos de la distribución de referencia que pasaron este criterio, que podemos denotar como tasa de paso, que entonces es la suma de todos los puntos que pasaron el criterio del índice gamma, y lo dividimos entre el número total de puntos. Esto nos da una calificación, por así decirlo, de qué tan bien te parecen nuestras distribuciones. Notemos que esta métrica implica el uso de dos tolerancias, el DTA y el DD, que veremos más adelante en los resultados que significan. Bueno, el objetivo de esta presentación es primero comparar las distribuciones de dosis calculadas por el TPS y las entregadas por el INES para procedimientos de radiocirugía utilizando índice gamma. Como muestra de estudio utilizamos 23 lesiones candidatas a radiocirugía, donde cada una de estas tiene un volumen menor a 3 centímetros cúbicos y todas fueron planeadas en eclipse. Bueno, como material y equipo, pues estas lesiones fueron medidas en un equipo TrueBeam STX que se encuentra en el Instituto Nacional de Cancerología. Para realizar estas mediciones se utilizó un maniquí Octavius 4D y el arreglo de cámaras de ionización líquidas SRS-1000 de PTW. Como software de comparación se utilizó Verisop, y bueno, el flujo de trabajo es el siguiente. Una vez que se terminó de realizar el cálculo de la dosis en el paciente, este cálculo de dosis es mapeado a un maniquí de plástico, a un modelo del maniquí dentro del TPS, de tal forma que se pueda volver a calcular la distribución que se dio al paciente, pero bueno, que se quiere dar al paciente, pero ahora en el maniquí de plástico. Y esta misma información se pasa al equipo para poderla medir con ayuda de pues, Octavius y el detector SRS-1000. Y una vez que tenemos esta matriz medida y tenemos la calculada, ahora vamos a Verisop y las comparamos. En una de las ventanas cargamos la matriz medida y en la de abajo cargamos en la de abajo cargamos la medida y en la de arriba cargamos la calculada, de tal forma que podamos hacer la comparación de estas distribuciones de dosis, y como Verisop emplea pues el índice gamma, al final lo que nos da es un resultado de la tasa de paso de que también se parecen nuestras dos distribuciones. Entonces, los resultados que yo les voy a presentar están ordenados de la siguiente forma. Primero, vamos a hablar sobre la caracterización de las distribuciones de nuestra muestra. Vamos a también hablar sobre el impacto del volumen pequeño de las lesiones en nuestro cálculo del índice gamma, las métricas DTA, DD y sus tolerancias, y por otro lado vamos a hablar de los resultados de la tasa de paso que obtuvimos al aplicar diferentes protocolos de evaluación. Bueno, queremos empezar estos resultados comentando primero que las distribuciones que se están comparando no contienen información anatómica de los pacientes, y esto lo podemos observar en esta gráfica, porque en el eje Y hemos graficado la longitud de la curva del B12 que medimos en Octavius, y en el eje X tenemos la longitud de la misma curva del B12, pero medida en el paciente. Esta gráfica lo que nos muestra es que si nosotros tuviéramos la misma relación espacial dentro del paciente como en Octavius, todos estos puntos quedarían sobre esta línea que es la identidad, pero pues esto no es así. Entonces vemos que primero ya no tenemos información anatómica del paciente, porque cuando mapeamos al maniquí de plástico pues la perdemos, porque tiene una geometría y composición de materiales pues diferente, ¿no? Entonces
Esto es lo primero que queremos notar. Y por otro lado, también caracterizamos ahora ya dentro de las distribuciones que estamos evaluando, la medida y la calculada, pero dentro del maniquí calculamos los gradientes de dosis. Vemos que es similar tanto para la distribución evaluada como para la referencia, y este gradiente es alrededor de 1.2 grays por milímetro, tanto para la media como para la mediana, se mantiene muy constante, y lo cual pues está bien. Por otro lado, también calculamos la longitud de la curva que va del 90 al 40% de la de max. Y pues vemos que la media está alrededor de 9.89 milímetros, lo cual pues nos dice que es una lesión, la verdad es que es bastante pequeña, los gradientes es menos, o sea, la zona de alto gradiente es menos de 1 centímetro, entonces pues es para tomarlo en cuenta a la hora de la evaluación. Por otro lado, también queremos notar con esta gráfica del histograma el número de voxeles por curva de isodosis. Aquí nosotros, pues, el número de voxeles totales es el número de voxeles que tienen nuestras matrices que estamos comparando. Si nos fijamos en la distribución de referencia, que es la distribución que hemos medido, nos damos cuenta que únicamente el 10% de los voxeles contienen información mayor al 10% de la dosis máxima. Y esta diferencia se acentúa un poco más cuando nos vamos a la distribución evaluada, porque únicamente el 1% de los voxeles totales de la distribución contienen información mayor al 10% de la dosis máxima de las distribuciones que estamos comparando. Entonces nos damos cuenta que en realidad estas distribuciones son muy pequeñas para todo el tamaño de matriz que estamos comparando. Y esto también lo podemos observar cuando en esta gráfica en la que hicimos... es una gráfica en la que comparamos la tasa de paso que obtenemos cuando variamos el tamaño de comparación de las distribuciones. Este ejemplo lo hicimos para un campo de 1 por 1, pero nos da es un caso muy similar a las lesiones que tenemos nosotros, porque nos dice que, por ejemplo, si no acotamos nuestro dominio de análisis, ¿se ve mi mouse? Creo que no, ¿verdad? Bueno, yo no lo veo. Si no acotamos nuestro dominio de análisis, vamos a obtener tasas de paso muy altas, que son los valores de la gráfica de la izquierda, durante un rango enorme de valores. Incluso si hay zonas donde no pasa el criterio índice gamma, esto no se va a notar en nuestros resultados de tasa de paso, porque es una medida estadística y estamos dividiendo todos estos puntos que sí pasan entre un número total de puntos. Entonces, toda esa información se va a perder si no acotamos nuestro dominio de análisis. Y esta es como la importancia es uno de los factores muy importantes de por qué tenemos que acotar este dominio si tenemos un volumen pequeño. Por otro lado, también hemos platicado un poco, vamos a platicar un poco sobre las métricas de TA, DD y su tolerancia. Como les dije, el índice gamma depende de dos tolerancias, que es el DTA y el DD. Primero, el DTA, el autor que lo propuso por primera vez dijo que esta tolerancia se debe usar para deshacernos o hacernos inmunes a errores experimentales, como un mal posicionamiento del detector y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cosas que nos queremos quitar, que son errores aleatorios, ¿no? Pero por otro lado, vemos que si utilizamos un DTA muy pequeño en nuestra muestra, como es el de 1 milímetro, nuestra tasa de paso va... Bueno, en estas gráficas de la izquierda dejé todos los parámetros constantes, salvo la tasa salvo el DTA, para graficar cómo es que va variando la tasa de paso cuando variamos únicamente este parámetro. Por ejemplo, el DTA de 1 milímetro nos lleva a tener un histograma de las tasas de paso de 0.6 a 100%, de 60% a 100%. Es que la tasa de paso está normalizada en esas gráficas. Y por otro lado, si usamos un DTA muy grande, como 2 milímetros, pues entonces nuestro rango de valores va del 90 al 100%. Entonces podríamos estar ocultando errores si no utilizamos un DTA adecuado. Por otro lado, también quería mostrarles que en la gráfica de la derecha hemos también dejado todos los parámetros constantes, salvo la dosis local. Vemos que esto no afecta mucho, o sea, no importa qué tanto aumentemos el porcentaje de dosis, esta no va a variar la tasa de paso, justo porque las regiones en las que más afectan la tasa, el resultado del índice gamma en nuestras distribuciones, ya que estamos empleando altos gradientes, es el DTA. Entonces, es el parámetro que más debemos cuidar en nuestras distribuciones.
Por otro lado, los resultados que también obtenemos cuando calculamos diferencias de dosis a lo largo de medios perfiles InPlane para ver cómo era la diferencia de dosis, vemos, por ejemplo, 0 pues es el isocentro y la gráfica termina donde termina la distribución que hemos medido. Por ejemplo, vemos que las mayores diferencias se presentan justo en la zona de alto gradiente, pero estas diferencias no nos preocupan mucho porque cuando estemos empleando ya el índice gamma completo, pues estas diferencias se van justo porque el parámetro que juega un papel más importante al comparar esta región, pues es el DTA. Entonces, estos puntos se van y únicamente vamos a estar comparando con el DD. Es por ello que en el histograma de la derecha yo les muestro las diferencias de dosis puntuales que tenemos en todos los puntos inplane y crossplane, pero que sean menores que el 40% de la dosis máxima, que es la región en la que en la que el DTA no va a estar operando. Entonces vemos que la media de estas diferencias es 0.25 grays y donde tenemos una máxima de 2.10, pero parece que es un outlier porque, por ejemplo, el 75% de nuestros datos está en 0.33 o menos de dosis. Entonces, vemos que en realidad no varía tanto la diferencia de dosis en estas regiones. Por otro lado, algo también importante es que Bristow nos provee de 3 formas de calcular el DD. Y el DD no como tolerancia, sino como métrica, es la diferencia de dosis entre una tolerancia. Por ejemplo, la dosis local es, por ejemplo, un 2% de la dosis de cada punto. La dosis máxima es un 2%, puede ser un 2, un 3, un 4, pero es un porcentaje de la dosis máxima de la distribución. Y en dosis fija es un valor que nosotros asignamos, que pues lo dejan a nuestro criterio de cómo lo queremos seleccionar, pero vemos que existen diferencias muy importantes. 3 minutos, por favor, ¿sí? Ok, sí, entre seleccionar uno y otro. Entonces, aquí en esta tabla hemos graficado las diferencias y creo que las más importantes se ven en las zonas que están por debajo del 40%, porque, por ejemplo, si tomamos la dosis local, tenemos una media de 3.55, si tomamos la dosis máxima como modo de calcular el DD, tenemos 0.34, y si tomamos una dosis fija, tenemos 0.74. Entonces vemos que, por ejemplo, dosis local exagera mucho los resultados que obtenemos. Y aquí tenemos unos resultados de la tasa de paso que obtenemos al aplicar diferentes protocolos. También vemos que es muy importante cómo seleccionar el protocolo adecuado con base a las características de nuestras distribuciones o a lo que estamos buscando, a los errores, al tipo de errores que nosotros estamos buscando para obtener resultados que pues reflejen la realidad de cómo están nuestras distribuciones. Bueno, aquí algo muy importante, por ejemplo, es el protocolo anterior en el que usaba 2 milímetros y 2% de dosis máxima y un super 2 below de 5%. Y tenemos que básicamente la media era 100% redondeada. Entonces, bueno, el valor más frecuente. Y bueno, en conclusiones, es recomendable estudiar las características de las distribuciones que se quieren comparar para elegir herramientas y tolerancias de TADD adecuadas que nos ayuden a detectar errores clínicamente significativos que puedan comprometer la calidad de un tratamiento. Por otro lado, la elección de un dominio apropiado de comparación es fundamental en el caso de radiocirugía por el tamaño de los volúmenes de tratamiento. Y también vimos que existen 3 diferentes formas de calcular el DD y existen diferencias importantes entre cada una de ellas. Si utilizamos esta métrica de DD con dosis local, estamos reportando valores muy altos en las zonas de baja dosis. Si por otro lado, si utilizamos dosis máxima, estamos evaluando con una tolerancia grande respecto a las diferencias de dosis resultante a lo largo de las distribuciones, como vimos en la gráfica anterior. Y por otro lado, si utilizamos una dosis fija, implica evaluar con una tolerancia uniforme, lo cual parece conveniente, pero es a criterio de nosotros elegir qué valor. Entonces, ese es otro de las dificultades. Por otro lado, quiero agradecer a mis asesores, a CONACYT, a los organizadores del Congreso Nacional de Física y a los asistentes por su tiempo. Gracias. Gracias, Laura. ¿Alguna pregunta o comentario? Agradecemos nuevamente tu participación, Laura Estela. Gracias.
Nuestra siguiente conferencia está a cargo de Ana Mariel Hoyos García con el título Cuantificación de densidad glandular mamaria, incluyendo la presencia de yodo en imágenes de mamografía con medio de contraste. Adelante, Ana Mariel. Muchas gracias. Bueno. Escuchamos. Ay. ¿Con cuál se cambia? Bueno, pues yo soy Ana Mariel. Vengo a presentarles una pequeña parte de mi proyecto de investigación que desarrollé para la tesis de maestría en física médica en la UNAM. Mi tesis va de la cuantificación de densidad glandular mamaria en imágenes de mamografía que tienen medio de contraste. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Una pequeña introducción, primero mencionarles qué es una mamografía o una definición simple de mamografía. Una mamografía pues es una imagen radiológica muy específica para estudiar la glándula mamaria, la cual nos proporciona un mapa de atenuaciones de los rayos X al pasar por esta, ¿no? Esta atenuación es debida a dos componentes principales dentro de la mama, el cual es el componente fibroglandular, que es el que veríamos en estas imágenes de un color más blanco o más radiopaco, y el tejido adiposo, que es el que veríamos de un tono un poquito más oscuro. Y como definición, la densidad glandular volumétrica o la densidad glandular mamaria es la relación que existe entre el volumen de tejido fibroglandular dentro de la mama y el volumen total de toda la mama, ¿no? Esta densidad glandular mamaria o densidad glandular volumétrica es muy importante o es de amplio interés, ya que se ha podido encontrar una relación entre esta densidad glandular y el riesgo de tener cáncer de mama. Esto quiere decir que a mamas más densas hay un mayor riesgo de tener cáncer de mama. Es por eso que necesitamos o se necesita la clasificación de las mamas en los distintos tipos de densidad para poder nosotros decirle a la paciente que necesita revisarse con una mayor frecuencia o estar más atenta a estos análisis de su mama. Entonces, esta evaluación normalmente se hace de forma visual, donde pues esto depende mucho del entrenamiento y de la experiencia de la persona que reviste estas imágenes, ¿no? La forma en la que esta persona lo va a clasificar. Y pues esto introduce un grado de variabilidad en los resultados que se obtienen, ya sea intraoperador o interoperador, ¿no? Es por eso que necesitamos técnicas que nos permitan a partir de imágenes de mamografía poder hacer esta cuantificación de la densidad glandular. Y para esto tenemos mamografías de energía dual, que son mamografías de una misma mama que se obtienen con haces de distintas energías. Entonces, estas imágenes de energía dual nos permiten hacer este cálculo de la densidad de forma volumétrica. En especial, las imágenes de energía dual se utilizan ya clínicamente, ya se toman a las pacientes, en particular en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. Existen protocolos que se les aplica a las pacientes un tipo de imagen de energía dual en el cual les inyectan vía intravenosa un medio de contraste para poder ver captación de yodo en lesiones dentro de la mama. Esta técnica se conoce como mamografía realzada con medio de contraste y pues estas imágenes ya no solo tienen la parte fibroglandular y la parte adiposa, sino que también tienen un tercer elemento que sería el yodo que les meten a las pacientes, ¿no? Entonces, este tercer elemento, pues lo tenemos que considerar y tenemos que modificar estos algoritmos que ya se implementan para hacer esta sustracción de la parte fibroglandular de las mamas para poder incluir esta presencia de yodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas imágenes que son mamas simuladas que tienen un cierto porcentaje de densidad glandular y una lesión por ahí escondida de yodo y ellos utilizan estas imágenes con medio de contraste para poder obtener imágenes donde solo podamos ver el yodo, ¿no? En este sentido, nosotros podemos utilizar estas imágenes
no tanto para obtener concentración de yodo, sino para calcular densidad glandular volumétrica y también yodo. Entonces, el objetivo de mi trabajo de tesis fue desarrollar y evaluar un método o un formalismo que me permite incluir el yodo dentro de la cuantificación o dentro del cálculo de la densidad glandular volumétrica en imágenes clínicas para pacientes. La metodología, a grandes rasgos, pues es muy simple, o al menos se las quiero presentar de una forma bastante rápida, ya que no tenemos mucho tiempo. Utilizamos una técnica que se llama mapeo inverso, en el cual tenemos una función, ya sea un modelo lineal, un modelo cuadrático cúbico. En este caso yo les voy a presentar resultados para un modelo lineal, en donde este método de mapeo inverso consiste en agarrar una función, la cual depende de los valores de píxel de las imágenes de baja energía, los valores de píxel de las imágenes de alta energía y el grosor total del objeto que nosotros queramos analizar, y meterlos a esta función y hacer el cálculo de estos coeficientes del ajuste de estas ecuaciones. Y una vez obteniendo estas ecuaciones, nosotros podemos meterle nuevas imágenes y en teoría nos regresarían valores de grosor de tejido fibroglandular y de concentración de yodo. Para poder nosotros hacer esta técnica de mapeo inverso, necesitamos meterle datos de entrada o datos de calibración que nos asocien los valores de tejido glandular y de concentración de yodo, y para eso utilizamos maniquís tejido equivalente. En este caso utilizamos un maniquí de la marca Gamex, el cual tiene dos tipos distintos de módulos que tienen diferente concentración de yodo y un módulo que tiene diferente densidad glandular. En combinación, estos dos módulos pues, nos dan distintas regiones con distintas combinaciones de yodo y de glandularidad. Y al obtener estos valores de píxel de cada una de las regiones, podemos nosotros ajustar nuestras funciones de calibración, y a estas funciones de calibración meterle nuevas imágenes y como resultado obtener mapas de grosor de tejido glandular y de concentración de yodo, pero específicamente los mapas de grosor de tejido glandular nos sirven para cuantificar la densidad glandular volumétrica. Primero les presento resultados obtenidos en maniquí. Nosotros hicimos toda esta parte de calibración y al final pues quisimos ver que nos dieran nos pudiera regresar los valores de entrada independientemente de los parámetros de adquisición de las imágenes de maniquí que nosotros utilizáramos, ya que nuestras imágenes de pacientes fueron adquiridas con un control automático de exposición, por lo cual pues pueden tener diferente KB o MS dependiendo del grosor de la mama. Y queríamos que nuestro método tuviera un poco de versatilidad para poder ser utilizados en las imágenes clínicas. Entonces, aquí, por ejemplo, son resultados en maniquí, donde obtuvimos como resultado mapas de glandularidad, de porcentaje de glandularidad. O sea, volvimos a obtener esto y esto. Ahí. Y pues aquí tenemos el mapa de porcentaje de glandularidad y el mapa de concentración de yodo. Y más cuantitativamente, viendo región por región, podemos ver cómo si obtenemos de nuevo las medidas cuantitativas de porcentaje de glandularidad con un error cuadrático medio de 2% aproximadamente, y de concentración de yodo, un error cuadrático medio de 0.02 miligramos sobre centímetro cuadrado, lo cual son resultados satisfactorios en cuanto a la validación con maniquí. Y finalmente lo que hicimos es meter a nuestro modelo, al final, imágenes clínicas, en las cuales primero a estas imágenes clínicas tuvimos que quitarles el borde, ya que el borde de estas mamas pues contiene piel y la piel no está simulada dentro de nuestro formalismo de calibración. Entonces pues tuvimos que quitar la piel y nos quedamos únicamente con la parte interna de la mama. Y para la proyección, la otra proyección, ya que hay dos proyecciones, una craneocaudal así, y una oblicuo medio lateral que viene de este lado, ¿no? Entonces, para la parte de la proyección oblicuo medio lateral, muchas imágenes pues contienen una parte muscular, la cual tuvimos que restar para que no nos generara datos incorrectos debido a la parte muscular de la mama, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos una misma mama para una misma paciente, nosotros esperaríamos obtener alrededor del mismo porcentaje de densidad glandular para la misma paciente y para esta misma mama, ¿no? Y eso es lo que obtuvimos. Aquí tengo una gráfica donde yo puse la densidad que yo encontré para la proyección craneocaudal
y la densidad que yo encontré para la proyección oblicuo-mediolateral para una misma paciente, para una misma mama. Los círculos que están rellenos son las mamas derechas de cada paciente y los círculos que están no rellenos son las mamas izquierdas. Entonces, pues nosotros esperaríamos que cayeran justo sobre la línea o debajo de ella, ya que las proyecciones oblicuo-mediolaterales suelen tener un poco más de tejido, el cual aumenta nuestro volumen total de la mama, por lo tanto, reduce nuestra densidad glandular volumétrica. Y pues encontramos que existe una correlación lineal muy buena y que los resultados hasta ahorita, resultados preliminares con estos 6 pacientes pilotos son satisfactorios hasta el momento, ¿no? Estos son todavía resultados clínicos preliminares. Todavía falta hacer más evaluaciones acerca de estos resultados y finalmente, como conclusiones, son 3 importantes: que se ha desarrollado un método que ha sido validado con maniquís, el cual nos permite calcular tanto mapas de glandularidad como mapas de concentración de yodo. Específicamente, estos mapas de glandularidad nos sirven para poder hacer el cálculo de densidad glandular volumétrica, y que los resultados preliminares con imágenes clínicas, pues hasta ahora muestran ser satisfactorios o tener consistencia interna. Y como trabajo futuro, este trabajo pues tiene que tener un tipo de comparación de nuestros resultados clínicos con algo que nos permita ver qué tan bien vamos, ¿no? Y en este caso lo haremos con un software comercial llamado Volpara, el cual puede obtener densidad glandular volumétrica a partir de imágenes clínicas de las mamas. Y ya, agradezco mucho la oportunidad de presentar mi trabajo. Gracias, Ana Mariel. ¿Alguna pregunta? Héctor. A ver. Gracias, está muy interesante tu trabajo, muy bonito. Mi pregunta es, ¿utilizaste un maniquí de un cierto espesor, 3 centímetros me parece? Más cerca. Entonces, ¿qué pasa en el caso clínico cuando tienes espesores distintos, más gordos, más delgados? ¿O la compresión tiene que ser justo siempre 3 centímetros para que funcione? Ok, eso no lo mencioné en la parte de la metodología, pero es algo muy importante. Esta parte de calibración de los datos de entrada no únicamente se hace para un grosor único de maniquí, sino que se hace para distintos grosores dependiendo de la calidad del haz que nosotros queramos como meter dentro de nuestra calibración. O sea, por ejemplo, para valores de KB muy bajos, los grosores de maniquí son bajos. Y para, por ejemplo, el KB como muy común para las imágenes clínicas de mama, al menos que yo utilicé, fueron de 28. Y para esa calidad de haz tuvimos que barrer rangos de grosor total de 2 centímetros a 6 centímetros. Entonces, sí consideramos estos distintos grosores que pueden tener las imágenes clínicas. Y es un parámetro que va dentro de nuestras ecuaciones, ¿no? Que es esta T, que sería el grosor total de las mamas. Respecto a las primeras imágenes en donde tienes la tejido glandular, antes, mucho antes, creo que de las primeras, ahí, justamente en la C y la D, no consideran, por ejemplo, el volumen de alguna forma te puede ocultar cosas porque es un promedio, pero por ejemplo, el distribución de tamaños, si tienen la información volumétrica, a lo mejor sería también digno de considerarlo, no sé si eso lo han contemplado. Si digamos la segmentación ahí se ve en blanco, ¿no? Que contemplaran, por ejemplo, la distribución de tamaños de cada una de estas glándulas. Eso no sé si... Hasta ahorita no, o sea, lo que hacemos ahorita es únicamente calcular los volúmenes. Tenemos tanto volumen fibroglandular como volumen total, pero hacer como la tipo segmentación de cada una de estas partes glandulares de la mama todavía no lo tenemos contemplado, pero sería algo bueno de explorar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver,
¿Qué tan frecuente se utiliza el medio de contraste cuando haces una mamografía? ¿Es solamente cuando se quiere hacer sustracción de imágenes o cuando se hace un tamizaje, por ejemplo, en algunos casos también utiliza el medio de contraste? Bueno, de lo poco que me he podido empapar durante la maestría en cuanto a la parte clínica, porque estuvimos haciendo una residencia que pues en la parte de radiodiagnóstico no fue muy extensa, pero lo poco que hemos visto en cuanto a los protocolos que se siguen en el hospital es que para tamizaje no se utiliza yodo, para tamizaje no se utiliza yodo, sin embargo, esta inyección de yodo se utiliza mayormente cuando se quiere hacer diagnóstico, o sea, para la parte donde ya quieren ver en sí la lesión de la paciente, ¿no? Y en donde he visto que se utiliza es en estos métodos de mamografía espectral, que es donde hacen esta inyección de yodo, se puede hacer tanto temporal como de energía dual, y es donde he visto que al menos en el Instituto Nacional de Cancerología lo han utilizado en las pacientes. Gracias. Yo tengo una pregunta. Cuando dices que no en unas imágenes. Ok. Cuando mostraste unas imágenes donde dices que quitas la piel, ¿cómo la quitas? O sea, matemáticamente, pero ¿cómo lo haces? Hay un rango de piel dependiendo de la curvatura de la mama que va de 3 milímetros a 5 milímetros dependiendo de qué tan cerca nos encontramos de esta región, donde los haces de radiación pues en una mamografía pues divergen. Entonces tenemos ese rango como de grosor en la piel y lo que yo hago es simplemente restar 5 milímetros, o sea, pongo una máscara que me permite restar alrededor de la imagen 5 milímetros y con eso yo me aseguro de estar eliminando toda la parte de la piel. Gracias. Bueno, gracias a todos. Ya por el tiempo ya vamos a terminar esta sesión y los esperamos aquí a las 10 de la mañana, la segunda sesión. Sí. Agradecemos nuevamente a Ana Mariel. Gracias por sus aplausos. Les quiero también recordar que hay una asamblea de la División de Física Médica a las 11:30 en la sala Luna C. A la sala Luna C se accede a través de la sala Luna A. Bueno, gracias. Nos vemos al ratito. Un gusto verte y excelente conferencia. Gracias. Sí. ¿Le pueden presentar en el sí? Después. Sí, es para votar bien como dentista. Sí, bueno, espera, es que nada más. Gracias. Dejen de seguir su memoria, ¿eh? ¿Mande? ¿Ya no va a haber más sesiones? Sí, después de la vida. Señorita. Señorita. Ana Mariel. Ay, qué bueno. Sí, es esa la ciudad, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Ay, perdón, no, de nada. No, de nada. Es que estaba en el celular. Dale, no afecte, si no ahorita lo movemos. Ya, en cuanto te que luego lo te contestes. Hasta las, sí, aún así no pienso ir a la sí, te Google. No te nada. Manda, no te nada. Pero la verdad es que claro, porque lo eché barato. Porque no eché dinero.
No, es el que dijo que le dolía la pata. Sí, porque cuando estaba en la... Ah, no responde. Pero luego estaba en la computadora, estaba checando eso. Los cierres y luego los cierres. Una copa. Sí.
Ahí, paciencia. Pero bien, de hecho, en ese parte puedo convertir así. Vamos a sacar la mía. ¿Dónde está la mía? Real David Z. ¿El apuntador? Sí, es el único chico. María Amado. ¿Dónde? María Amado. ¿Tienen una memoria ustedes? ¿Voy por una? ¿Qué voy a por una para la mini oficina? Sí, ¿Ok? una memoria. Para pasarlo de aquí, porque aquí se me la... ¿Cómo se llama ese formato? Ese cálculo de riesgo, el primero que... Cálculo de riesgo. Sí, muy bien. Es que como tengo un cochinero aquí. Pulsar. A ver, a ver. Entonces dijimos que... ¿Qué te dijeron acá, Carlos?